Hola, mucho gusto y gracias a todos los interesados en este encuentro que desde Conectas hemos llamado Desenmascarando Estafadores. Hace parte de una serie de acciones que como plataforma periodística hemos venido liderando durante este año para acercar periodísticamente el conocimiento que hay sobre todo el mundo cripto. La semana pasada tuvimos una serie de publicaciones lideradas por el consorcio de periodistas de investigación que se denominaron la criptolavadora, con aliados en diferentes partes del mundo y en América Latina con presencia en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Uruguay, contando lo que está sucediendo con este mundo. Hay cosas afortunadas, hay una tecnología novedosa que está sirviendo para múltiples actividades económicas legales, pero desafortunadamente también es una tecnología o una idea que genera unas expectativas para muchas personas que están siendo estafadoras y manipulando los lenguajes y los términos y aprovechándose de la ingenuidad y del desconocimiento que hay sobre este tipo de temas. Y por eso nos hemos reunido con la ONG Bitcoin Argentina y con aliados medios de comunicación en diferentes partes del continente para tener este encuentro y poder conversar de lo que estábamos hablando. Para eso nos hemos reunido con la Alianza Rebelde Investiga, que es una coalición de tres medios independientes en Venezuela. Ellos son el Pitazo, Runrunes y tal cual. Nos juntamos con Búsqueda de Uruguay, CIPER de Chile, El Espectador de Colombia, Expansión de México, Vistazo de Ecuador y por supuesto Conectas. Y para abordar este tema, contamos con el privilegio de tener en la sala y como expositora a Gabriela Batiato. Ella es abogada penalista y especializada en compliance fintech, en criptomonedas, en inteligencia artificial y blockchain. De hecho, es una de las pocas abogadas que ha sido certificada en la tecnología de trazabilidad de blockchain, que se denomina TRM, y coordina el área legal de la ONG Bitcoin Argentina, que es aliada en la realización de esta actividad. Ella nos va a estar acompañando durante una hora, hora y media, conversando precisamente en el trabajo que ella hace liderando la clínica para víctimas de estafas, que en la ONG Bitcoin Argentina es bastante exitosa. También ella es consultora de diferentes organizaciones y organismos públicos. Bienvenida, Gabriela, y muchísimas gracias por la generosidad, por tu tiempo y la sala es tuya. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Nada, celebro estos espacios. Em, y bueno, vamos a tener, les aviso por las dudas, un poco la dinámica. Ahí veo que alguien levantó la mano. Vamos a hacer espacios de preguntas. Nada, ahí nos van a ir avisando. Así que nada, quédense tranquilos. Y algo muy importante que yo siempre digo es que no hay pregunta tonta. Entonces, si yo cuento algo y ustedes tienen alguna duda, quizás la respuesta de uno eh, resuelve la duda del otro que tampoco se animaba a preguntar. Entonces, todo lo que quieran saber, términos que digan para, está yendo muy rápido, levantan la mano, lo dejan en el chat y después en el espacio de preguntas, nada, lo vamos a resolver. Así que bueno, vamos a arrancar un poco eh, Perfecto. contando un Antes, poco. Gabriela, solo recordarle a la audiencia, en la parte de preguntas y respuestas, ahí van colocando sus preguntas. Nosotros vamos a tener dos o tres espacios de preguntas a lo largo de la sesión para que las vayan incluyendo en la medida que vayan surgiendo esas preguntas y en el momento, en el espacio respectivo, las iremos moderando. Gracias, Gabriel. Sí. Así que bueno, empezando a hablar un poco sobre la ONG, para el que no nos conoce, que sepan que somos, nosotros somos una ONG que se dedica básicamente a la difusión y a la educación de Bitcoin y otro tipo de tecnologías descentralizadas. Ya llevamos más de 12 años, o sea, fuimos la primera de Latinoamérica. Eh, Así que nada, básicamente nuestro foco va a ser en educación. O sea, yo en este webinar lo que voy a intentar es explicar acerca de la tecnología sin juzgar si está bien o está mal o para qué se usa, sino que ustedes entiendan las diferencias, que entiendo que este grupo es de periodistas, entonces es muy importante a la hora de escribir una nota y de replicar
entender determinados conceptos fundamentales. Así que por eso le digo, no se queden con dudas, va a haber espacio de preguntas, levantan la mano y en ese espacio los vamos a resolver. Así que básicamente eso, nosotros nos dedicamos poco a educación, tenemos dentro de la ONG una clínica de orientación legal inicial a víctimas de estafa, en las cuales somos todos abogados y tenemos hace muy poquito un perito en informática, eh, con lo cual él también sabe de trazabilidad. Ahora vamos a ver qué es trazabilidad, de qué estaba hablando Carlos recién. Y dentro de ese grupo la gente nos puede, o sea, ese grupo se constituyó para que la gente que cree que es víctima de estafa o está siendo víctima de estafa nos escribe a ese grupo, nosotros le damos un horario y lo atendemos online para que sea bien desde cualquier parte del país, nos cuenta qué le pasó y tratamos de asistirlo. Dentro de ese espacio también tenemos una guía para cuando nosotros, para trazar, ahora vamos a ver que estamos direcciones, estamos hashes, no se asusten que no entiendan qué es esto ahora. Y entonces tenemos una guía que les pasamos a los consultantes para que nos puedan dar esa información y nosotros buscar la trazabilidad a ver si logramos dar de esas direcciones con alguna persona. Pero todo esto lo vamos a ver a lo largo del tiempo. También les quería contar que hace muy poquito, anteayer, tuvimos un caso de mucho éxito de la clínica porque una señora de 70 años nos escribió, no había sido víctima de una estafa, sino había utilizado mal una hard wallet, entonces no encontraba sus fondos y la verdad es que estaba desesperada, eran muchos fondos. Y nada, desde la ONG, desde legales, con otros socios de la comisión directiva y gente experta en custodia, logramos asistirla virtualmente sin tener acceso ni a seed phrase, ni a claves, ni a nada, o sea, solo explicándole dónde tenía que buscar y logramos dar con sus fondos. Así que bueno, hemos tenido un caso de mucho éxito hace 2 días, en el cual se ve la ONG tiene algo muy transversal, o sea, nosotros somos una asociación civil, hay muchos socios, somos un grupo y está bueno esto de comunidad, que alguien levanta la mano y pide ayuda y hay mucha gente dispuesta a ayudar. Así que bueno, les quería contar un poco de la ONG. Y ahora lo que vamos a ver es desmescarando estafadores, ¿no? Cómo evitar errores costosos y proteger a las cripto. Pero antes que nada, lo primero que tengo que contar es, bueno, ¿de dónde sale todo esto? ¿Qué es Bitcoin? Y recién Carlos contaba, eh, nada, que se está utilizando a veces esta tecnología para cometer estafas. Ahora vamos a ver algunas modalidades y quizás cosas que ustedes pueden transmitir a sus lectores para evitar que sean estafados. Ahora sí me quiero centrar en que Bitcoin es una tecnología simplemente. Entonces, ahí el foco, más que si Bitcoin es bueno o es malo, eh, tendría que estar en nosotros, ¿no? Como sociedad. O sea, eh, las estafas existen desde mucho antes de Bitcoin y ahora vamos a ver por cuándo surgió Bitcoin. Em, y entonces es cómo lo usan. Nosotros damos el mismo ejemplo muchas veces de la ONG de, yo tengo un cuchillo y un cuchillo está hecho para comer y para que la gente coma. Cuando Satoshi Nakamoto sacó el paper de Bitcoin, hizo la tecnología, él pensó en un sistema de pagos descentralizado, universal, pseudoanónimo e instantáneo. Les recomiendo, y después si quieren les podemos pasar a los chicos de Conectas el white paper de Bitcoin, sí, lo pueden buscar también en internet, está en inglés, en español, para entender cuál era la esencia de Bitcoin, ¿no? Obviamente no, Satoshi Nakamoto no dijo voy a hacer un sistema para lavar plata. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado sobre a quién echarle la culpa. Creo que ahí tendríamos que revisar un poco nosotros como sociedad de los mal usos que le damos. De vuelta, un cuchillo está hecho para comer y sin embargo se cometen homicidios a veces con el mismo cuchillo que está hecho para comer. ¿Es culpa de la fábrica que hace los cuchillos? No, es culpa de la persona que lo utilizó mal. Bueno, y en este caso pasa lo mismo. Y ahora vamos a ver que igual para justamente combatir este crimen y estos malos usos, también Bitcoin es pseudo anónimo, lo cual ahora vamos a ver más adelante que me puede dar mucha trazabilidad. O sea, yo puedo ver la ruta de los fondos, lo cual hace que eh, sea trazable y que muchas veces en las investigaciones se pueda llegar al autor del ilícito o el que causó el daño, a diferencia de cuestiones del sistema fiat, el sistema tradicional. O sea, la mayor
volumen de lavado de dinero no se da con Bitcoin ni con cripto, se da con dólares en efectivo, ¿no? El efectivo sí es muy, o sea, es imposible de trazar. Entonces, es importante que entendamos esto. ¿Y dónde surge Bitcoin? ¿Dónde surge esta tecnología? Surge en 2008, Satoshi Nakamoto, que nadie sabe quién es a ciencia cierta, no se sabe si es un criptógrafo, si es un grupo de criptógrafos, sacó este white paper de Bitcoin, eh, y a partir del white paper de Bitcoin, que explicaba justamente este sistema de pagos universal, ¿no? Instantáneo, pseudoanónimo, y básicamente con esta premisa que es descentralizado. ¿Por qué? ¿Qué pasó en 2008? ¿Se acuerdan que en 2008 Estados Unidos sufre una crisis muy grande de las hipotecas, ¿no? En el cual se le habían dado un montón de bancos, entidades reguladas, habían dado un montón de préstamos a personas que tenían baja capacidad crediticia o que eran de riesgo, pensando que esas casas, cualquier cosa que la persona no pudiera pagar, se las remataban y con eso podían recuperar los fondos. Ahora, cuando pasó eso, pensándolo de esa forma, y la gente empezó a no pagar, se hizo una burbuja porque las casas perdieron valor. Entonces, fue algo que ellos catalogaron mal a esos usuarios, ¿no? O a esas personas que habían pedido el préstamo pensando que eran préstamos como estaban respaldados en casa, siendo de bajo riesgo, y de repente hicieron instrumentos, todo esto dentro de mercados regulados. Obviamente, a partir de esto se cambió un montón la regulación, hizo que haya una burbuja y una crisis financiera que empezó en Estados Unidos y que después fue a nivel mundial. Y de vuelta, acá habían participado, mucha gente perdió sus casas, Estados Unidos tuvo que salir a rescatar a bancos. Entonces, de vuelta, todo esto surgió en 2008, donde casualmente también surge el white paper de Bitcoin diciendo, ¿por qué yo no puedo como persona transmitir valor a través de Internet sin necesidad de intermediarios? ¿Por qué en esto el intermediario cuando acá el intermediario en un punto terminó siendo el causante de todo esto que les estoy contando? 2009, enero del 2009, se mina el primer bloque génesis de Bitcoin. Ahora vamos a ver un poco cómo esto de los bloques que yo les estoy contando, básicamente empieza a funcionar Bitcoin. Una vez que empieza a funcionar Bitcoin, logramos que lleguemos al Internet del valor, ¿no? Hasta ahora teníamos la Internet de la información, donde todo se podía replicar, y ahora pasamos a la Internet del valor. Yo puedo transmitir valor a través de Internet sin necesidad de intermediarios, ¿no? En Bitcoin en su estado puro. Ahora vamos a ver un poco qué es esto. O sea, ¿qué quiere decir? Yo interactúo como usuaria directamente con el protocolo, ¿sí? O sea, no hay un intermediario, es algo descentralizado, no es de nadie, ¿sí? Entonces, estuvieron las primeras transacciones, ¿no? A partir de este bloque génesis, de esta primera operación desde 2009, entre cyberpunks, entusiastas. Y en 2010, uno de ellos le dice al otro, yo te voy a dar, si vos me das 10.000 Bitcoin, yo te voy a dar 2 pizzas. Obviamente la pizzería en ese momento, estamos hablando de 2010, eh, no le aceptó los Bitcoins, y con eso fue que le compró las pizzas a la pizzería, sino lo que hizo es usar un sistema de te mando una pizza y vos me das 10.000 Bitcoin. A partir de ahí, que es el Bitcoin Pizza Day, que seguramente han escuchado hablar, eh, Bitcoin empieza a tener valor. De pasármelo y solo intercambiarlo, de repente 10.000 Bitcoin ahora son 2 pizzas, ¿sí? Hoy en día, no miré la cotización, le soy sincera, de la ONG nunca hablamos de precio, y yo no soy alguien que mira todo el tiempo las cotizaciones, pero debe estar entre 80.000, 87 y 90.000 dólares, ¿no? De cada Bitcoin, cuando estábamos hablando de 10.000 Bitcoin, 2 pizzas, ¿sí? Así que hagan las cuentas. Y ahí es muy interesante entender cómo y hacerse la pregunta de, bueno, ¿qué es el dinero? Y que básicamente termina siendo un medio de comunicación, ¿no? En su época estaba el trueque, y después del trueque, ¿qué pasa? Yo tenía gallinas, el otro tenía tomates, lo intercambiaban, terminó siendo incómodo, y si vamos viendo un poco la historia del dinero, vemos que de repente, bueno, se usó sal, se usó oro, se usaron distintas cosas, se usó hoy en día las transferencias electrónicas, y fue evolucionando esto,
Y también tenemos lo que es Bitcoin, ahora vamos a ver las diferencias, y todo lo que son las criptomonedas, ¿sí? Como una forma más de intercambio de valor a través de Internet. Obviamente este activo tuvo una revalorización muy grande, porque si eso, si nosotros vemos en 2010 y lo quiero comparar con autos, cuántos autos podía comprar, cuántos Bitcoin estaba para comprar un auto, era muchísimo. Ahora, hoy en día, si vemos, cada vez Bitcoin tiene mayor capacidad adquisitiva. ¿Por qué? Porque la gente está dispuesta a eh, dar más dólares, que está perdiendo su capacidad adquisitiva. De lo mismo, si nosotros vemos la historia del dinero y la historia del dólar, es como, bueno, con el mismo dólar cada vez puedo comprar menos cosas, y en Bitcoin pasa lo opuesto. O sea, con el mismo Bitcoin cada vez puedo comprar más cosas, más allá de los electrocardiogramas que yo digo, las subidas y bajadas que tenga el precio. Pero bueno, eso es interesante y solamente regido por la ley de oferta y demanda pura del mercado. Bueno, si nos vamos a un poco a todo el sistema, porque ahora vamos a hablar, en 2011 a 2015 más o menos fue la época que surgieron las altcoins. Bitcoin estaba pensado para transmitir valor a través de Internet sin necesidad de intermediarios. Si vamos a ver qué es Bitcoin, es un sistema de registro contable en el cual la tecnología es blockchain porque son bloques de información, ¿sí? Cada bloque de información tiene determinada cantidad de transacciones. Me gusta decir que más o menos, o sea, esto no es técnico, cada bloque tiene aproximadamente 3.500 transacciones, pero como tiene que ver con el peso y no con la cantidad, puede tener muchas menos, o algunas veces puede tener algunitas más, ¿sí? Pero bueno, Bitcoin surgió eso como para intercambiar valor, simplemente es eso. Ahora, las altcoins, de repente si vamos a Ethereum, que es la segunda moneda de cotización, es una blockchain que surgió para correr contratos inteligentes sobre ello. Ahora vamos a ir viendo un slide un poquito más de todo esto. Y después surgieron otro tipo de proyectos. Ese fue el momento que surgió en auge. Todo el tiempo están saliendo proyectos cripto de blockchain nuevas. 2014 surgió algo que se llaman las stablecoins, ¿sí? Que las stablecoins me gusta explicar bien, y esto es muy importante que lo entiendan, que muchas veces stablecoin es la representación digital de un dólar, pero no es un dólar digital. A veces muchas exchanges, y a veces nosotros nada, hemos tenido algunos intercambios porque muchas veces por una cuestión de marketing y de publicidad te dicen un USDT, USDC, son las más conocidas, es un dólar digital. Y es como, no, no es un dólar digital, es una representación digital de un dólar. En el caso de USDT, hay una empresa por detrás que se llama Tether, que dice, bueno, yo tengo reservado determinada cantidad de fondos en distintos activos, y por cada dólar que representa esos activos, yo emito un token, ¿sí? Que representa eso, pero no es el dólar digital. Si no es que Estados Unidos, de hecho Estados Unidos tiene una ley anti-CBDC, emitió un dólar digital y es lo mismo que yo tener un dólar en billete. Es una representación digital de un dólar. Las dos más conocidas son esto que conté yo, Tether con USDT y Circle con USDC. ¿Sí? Después hay otros y otros proyectos que cada vez van surgiendo, pero básicamente me interesa que se queden con ese concepto, sobre todo cuando a la hora de escribir y pasarle a las personas que leen las notas. También me gusta, y acá puse sí la definición de que tenemos en la normativa argentina, pero es muy parecida a la definición del GAFI. El GAFI es un organismo internacional en el cual trata de evitar el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de armas de proliferación masiva. Y nosotros en nuestra legislación agarramos un concepto prácticamente gemelo, que es la representación digital de valor, que se puede comercializar y transferir digitalmente y utilizar para pagos o inversiones. En ningún caso se tendrá como activo legal la moneda de curso legal en territorio nacional y las monedas emitidas por otros países y jurisdicciones, ¿no? Que son las monedas fiduciarias. Ahora, una aclaración importante, El Salvador fue uno de los países que, mediante la ley Bitcoin, hace unos años, y declaró Bitcoin de curso legal. Ellos tenían el dólar y agregaron a Bitcoin como moneda de curso legal. El año pasado, no, o este año, tuve muchos viajes, así que me mareé un poco de los años, lo sacaron por una cuestión con el FMI, en el cual Bitcoin hoy en día la gente lo puede usar, es optativo, pero ya no es moneda de curso legal, ¿sí? Pero bueno, ellos, aparte del dólar,
tenían Bitcoin, ahora solamente cuando uno vaya es el dólar. No sé si hay en la sala alguien del Salvador. Y acá otro concepto que me interesa que tengan en cuenta, que es no todo cripto es lo mismo, ¿sí? Entonces yo empecé hablando de Bitcoin porque fue la primera de todas Bitcoin, que permitía eso, transmitir valor a través de Internet, que no se sabe quién es Satoshi Nakamoto, y básicamente todo lo que les vine contando. O sea que algo muy importante es, no se sabe quién es, no es de nadie, acuérdense de eso. Solo nos pasa muchas veces que por malas publicidades, o ahora vamos a ver hay gente que quiere captar a inversores y que son estafas, em, eh, dicen, hacen creer como que Bitcoin fuera una empresa y fuera de alguien. No, Bitcoin no es de nadie. Yo siempre digo, la clínica, no hay 0,800 Bitcoin. Entonces, nada, Bitcoin es una cosa. Y después tenemos las altcoins, esto que yo les dije, son monedas que son un montón. Yo ahí puse algunas nada más, que no son Bitcoin y que tienen otras funcionalidades. De vuelta, no están bien o mal, son distintas, se crearon para completamente otra cosa. Después tengo dentro de esas altcoins, porque estas stablecoins que yo le conté, estas representaciones digital, viajan en este tipo de redes, ¿no? Yo USDT, USDC, la puedo mover, este token, ¿sí? Imagínense que las blockchains son como autopistas. Entonces, hay USDT que se mueven sobre la autopista de Ethereum, hay otros sobre Polygon, hay otros sobre Tron, hay otros sobre Solana, y así van a ver que hay un montón. Ahí es muy importante entender que si yo estoy moviendo una stablecoin sobre Ethereum, tengo que tener una dirección de Ethereum, no tengo que comprar una dirección de Tron porque corro el riesgo de perder los fondos, ¿no? Pero básicamente las stablecoins corren sobre estas blockchains de segunda generación. Y también los contratos inteligentes, como han visto las meme coins, Dogecoin es un ejemplo de una meme coin. Y yo siempre cuento algo, yo soy abogada, ¿sí? No soy programadora, más allá de que me divierte mucho y me gusta mucho esto de la trazabilidad, soy abogada. Hace un tiempo hice un curso en el cual una de las tareas que nos daba el curso era hacer un token de prueba, ¿sí? Sobre la testnet de Ethereum, ¿sí? Sobre la testnet, porque si lo hubiéramos hecho sobre Ethereum tendríamos que pagar un costo, ¿no? Por levantar eso. Entonces, sobre la testnet de Ethereum, y yo hice un token que se llamaba Mielcita, que el token representaba nada, un ejercicio que nos habían hecho hacer en el curso, ¿no? Unos amigos programadores siempre me decían, "Ah, vos estás siguiendo una receta de cocina", porque obviamente nos explicaban cómo hacerlo, cómo lograrlo, y yo había hecho 100.000 tokens de mielcitas. ¿Por qué les digo esto? Porque es eso, el token es una representación digital, el tema es de qué. Y ahí es muy importante. Les conté, las stablecoins son de el dólar que la empresa tiene en determinados activos financieros. Existen empresas que el respaldo es oro, otras que el respaldo son granos. Entonces, esto es muy importante de entender a la hora de decir, y sobre todo muchas estafas hacen tokens que no distan de mi mielcitas y te dicen, yo te voy a dar un 1% diario. Y eso claramente es un scam, eso no va a pasar. Como cuál es el modelo de negocio que hay por detrás para que vos puedas darme esa rentabilidad. Eso es muy importante entenderlo y por eso les cuento todas estas diferencias, ¿no? Obviamente, Bitcoin en ningún momento lo vieron a Satoshi Nakamoto tuiteando nada y diciendo, vengan que te voy a dar una rentabilidad de un 1% diario. Es una tecnología que surgió y la gente voluntariamente la adoptó. Entonces, mucho cuidado, empezando un poco ya a meternos adentro de la charla con eso. Entonces, de vuelta, no todo cripto es lo mismo, que nos ha pasado en Argentina mucho con el tema de Libra, que nos han llegado a decir periodistas las Bitcoin de Libra, y era como, no tiene nada que ver, una cosa es Bitcoin y otra cosa es un meme coin o lo que lo queramos llamar, que hizo alguien sobre la red de Solana. O sea, son cosas completamente distintas. Entonces, nosotros de la que nos gusta decir, bueno, lo que es altcoin, smart contract y todo esto que les conté es cripto. Y después por el otro lado tenemos Bitcoin. ¿Pero por qué decimos eso? Porque las funcionalidades son diferentes y se crearon justamente para diferentes cosas. Bueno, y acá ya tengo mi primer bloque de si quieren hacer preguntas. Los escucho a ustedes y si no, seguimos adelante. Ahí, Gracias, Eduardo, Gabriela. vos me decís. Sí, Toma. perfecto. Mira, dos preguntas muy completas.
La primera es, en estas tecnologías descentralizadas, ¿no hay estafas? Hay muchas estafas, pero también es importante entender esto. Las estafas son inherentes al ser humano. O sea, si nosotros vamos lo vamos a ver ahora más adelante, pero lo adelanto un poquito, al esquema Ponzi. Ponzi, o sea, Carlos Ponzi, es viejísimo antes de que exista la tecnología, antes que exista las transferencias electrónicas, antes que exista todo. Y esto es lo que yo le decía, las estafas son inherentes al ser humano y lo que tenemos que erradicar es ver qué valores tenemos nosotros como sociedad para evitar las estafas. Después, esto es tecnología, entonces, de vuelta, el cuchillo sirve para cortar y hay gente que asesina con cuchillos, pero sirve para cortar, o sea, se hizo para eso. Entonces, si hay estafas, ahora vamos a ver más adelante, un poco cuando hablemos de trazabilidad, cómo las podemos combatir y esto que les decía, o sea, si nosotros nos vamos a lo que es lavado, por eso un poco les critico el título de la criptolavadora, porque en realidad es cuando nosotros hablamos de lavado, nos podemos ir a un montón de casos y cosas que han pasado en efectivo. O sea, mismo, no sé, si vamos, no sé, a 2012, ¿sí? Tuvo un escándalo enorme el HSBC y de lavado con cuentas mula y era un banco regulado, hiper reconocido. De vuelta, no es algo inherente, y si nos vamos a estafas en Argentina por lo menos nos está pasando que hay muchas cuentas mulas, nos pasó mucho en la época de pandemia, sobre todo con las personas que eran jubiladas, como de repente pasó mucho a lo digital porque no podíamos salir a la calle, nada, haciéndose pasar por atención al cliente, a la gente sobre todo más grande que es más vulnerable quizás a esto, le sacaban sus claves y sus accesos y le sacaban préstamos. Y hoy en día pasa. Hace poco me llamó una amiga desesperada diciendo me robaron el celular, no entiendo cómo accedieron a mi banco, me entraron a mi cuenta bancaria, me sacaron toda la plata haciendo esto que yo les digo, nosotros tenemos algo que se llaman, o sea, tenemos bancos y después tenemos billeteras virtuales que se llaman proveedores de servicios de pago, que es dinero fiat nada más. De hecho, tienen prohibido tocar cripto. Y lo pasan a diferentes proveedores y los van abriendo y si lo ves en vivo es rapidísimo cómo pasa a cuentas mulas y lo sacan en efectivo y lo perdiste. Y eso se da por mercado tradicional, por decirlo así. Entonces, a veces, algo que dice a veces nuestra directora ejecutiva es, ¿por qué a cripto se le exige tanto? ¿Por qué a Bitcoin se le exige tanto? Si de repente en instituciones financieras tradicionales y antiguísimas y con muchos compliance, como puede ser un banco, han pasado y pasan las cuentas mulas sobre bancos, sobre el exchange. O sea, de vuelta, revisemos un poco a nosotros como sociedad, cómo educamos a la gente, qué valores tenemos para que no se use esta tecnología para el mal, sino que se use justamente para todas las bondades que tiene. No sé, ha solucionado muchos casos de remesas. Gente en países que tenían muchas dificultades para transferir fondos. Hoy en día muchas remesadoras te cobran comisiones abismales y tardan un montón. Y yo quizás necesitaba ayudar a un familiar y no estoy lavando, era plata de origen ilícito de mi trabajo, pero yo necesitaba pasárselo rápido a mi familiar. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Vale, por eso les digo, ojo con la criptolavadora, porque no es tan así. Y de vuelta sería la criptolavadora, cripto, bancaria, de las billeteras virtuales, o sea, en todos lados hay lavado de activos, hay financiamiento del terrorismo. Yo me dedico a hacer compliance de también sistemas tradicionales y es un mal que le afecta, atraviesa a todo, no solo a cripto. Vale, Gabriela. Si quieres, sigamos avanzando y ahora vamos con otras preguntas que van llegando. Dale. Bueno, y ahora pasamos a este bullet. Sí, bueno, cada día cientos de personas pierden sus cripto en manos de estafadores, la verdad, esto nos pasa. Pero de vuelta, hay muchas personas pierden sus criptos en manos de estafadores, muchas personas se dan cuenta que le sacaron un préstamo vulnerando sus sistemas bancarios. O sea, esas cosas suceden. Pero bueno, nos vamos a analizar cómo ocurren estas estafas y ver cómo evitar para no ser la próxima víctima, que también es algo que es importante en la educación y que ustedes puedan transmitir este mensaje. Así que bueno, manos a la obra.
muy importante acá, y esto aplica a cripto y aplica a todo. Los ciberdelincuentes no atacan a las computadoras, te van a atacar a las emociones, ¿sí? Y esto es muy importante. El miedo, para empezar. Tu cuenta será bloqueada. Actúa ahora, ¿no? Alertas falsas de exchange, de wallet, bancarias también, mensajes urgentes de seguridad. Es el miedo que hace, te apaga la lógica y te extiende la acción. Voy a tocar. Ahora, cuando vemos acá, yo tengo un ejemplo, ¿no? De la billetera MetaMask. La billetera MetaMask, lo vamos a ver sobre el final, es una billetera autocustodia en la cual el usuario tiene el control completamente, es descentralizado, ¿no? No hay una entidad central. O sea, si bien existe MetaMask, vos tenés tus claves y MetaMask no te las puede restituir si vos las perdiste, ¿sí? Esto es muy importante, pero entonces le llegó algo de MetaMask. Y cuando nos vamos a ver el from y el email, dice MetaMask, pero después el email es cualquier cosa. Entonces, esas cosas, pero uno que ve cuando pasa esto, va directo a mirar en los signitos de exclamación y a MetaMask y a meterse en Recover My Wallet, que seguramente, Recovery My Wallet, y que seguramente me va a pedir, ahora vamos a ver qué es, la SID, y me va a sacar el control de mis fondos, ¿sí? Por un mensaje así de scam. Entonces, es muy importante tomarse el tiempo, ver que no es urgente, mirar desde dónde viene el mail y verificar, ¿no? Algo muy importante. Entonces, si sentís urgencia, muy probablemente sea una trampa. Otra cosa, la curiosidad, ¿no? Te llega un mensajito por WhatsApp, por Instagram, tus Bitcoin. Ahora tenemos un ejemplo de Instagram muy curioso. Tus Bitcoin están disponibles, entonces, claro, son sitios falsos en donde dice, vos tenés dinero a disposición. Nadie te regala nada. Si es demasiado bueno para ser real, es que no es real, ¿sí? Entonces, son sitios falsos, sitios que yo pienso con ataques homógrafos, es que algo muy importante es, si yo quiero entrar a determinadas páginas sensibles, de repente de un exchange, de un banco, lo que sea, yo tengo que tipear la página en el buscador entera, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo pongo en el buscador la entidad, ¿sí? Exchange tal, bueno, no le quiero hacer publicidad a ninguna, banco, Pepito, ¿sí? Y me meto en la primera que dice anuncios, corro el riesgo, ¿sí? De que eso sea un sitio falso, así que yo piense que estoy entrando a algo así, que se vea igualito, 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 pero que no lo sea. Ahora, en la próxima slide vamos a ver un ejemplo de esto. ¿Y qué me genera todo esto? FOMO, ¿no? Dopamina para que yo haga clic antes de pensar. Entonces es muy importante. Quizás es el clic más caro que hiciste en tu vida y lo hiciste por curiosidad. Estas son un ejemplo de letras del alfabeto cirílico, ¿sí? En el cual es muy parecido. Entonces, si nosotros vemos arriba y abajo, tengo en el de arriba Binance escrito con cirílico y el de abajo es el real, ¿no? Y es muy similar. Entonces yo puedo llegar, y existen, y estas empresas, las exchange, contratan a empresas anti-phishing que están todo el tiempo buscando, ¿sí? Sitios falsos y los están reportando y denunciando, ¿sí? Pero obviamente van muy rápido y existen. Entonces es muy importante eso, tener mucho cuidado a la hora de entrar a una aplicación, asegurarme a una página que es realmente la página, ¿sí? No son cosas apuradas. Otra cosa, la ambición, ¿no? De repente el deseo de ser millonario activa los mismos circuitos cerebrales que la adicción al juego. Es, vení, toca acá, claimeame esto, vos tenés fondos disponibles. De vuelta, si es muy bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Esta me llegó a mí hace poco a mi WhatsApp, sí, me parecía muy divertida, ¿no? Ya aparte le ponen drama por detrás, ¿no? Los estafadores. Me han acosado sin descanso, me estoy volviendo loco, estoy en problemas serios, esta es la última vez, te dejo. Aparte, miren desde dónde me viene, de una cuenta que alguien parece, un nombre muy complejo. eh, Te doy la cuenta, la contraseña, te digo que el saldo es 341, no más, eh, un montón de USDT, ¿sí? Y te dice, mira, metete en este sitio web, cuida mucho, ¿sí? Y acá tenés todo. Obviamente, ¿qué pasa? La gente se mete en el sitio web con este deseo que vimos en la slide anterior de ser millonario, y el sitio web te dice, vos ves un front muy lindo y te dicen, sí, vos metete acá y si para sacar los fondos tenés que poner más fondos. Nunca vas a poder retirar esos fondos. Ahora vamos a ver algo de Know Your Case, Know Your Coins. Esto simplemente es un front, es un sitio falso, mentiroso, que te hace creer que vos tenés una cuenta con todo este saldo, que no existe,
y entonces te hace poner más plata y son habilidosísimos en conceptos de impuestos de bla. En conceptos de, fue una cuestión de AML. AML es prevención de lavado de activos. Si yo tengo dudas sobre el origen de los fondos, lo último que te voy a pedir son más fondos. Yo te voy a pedir, bueno, dame la documentación respaldatoria de cómo obtuviste esos fondos. De repente trabajás, vendiste una casa, ¿de dónde? Pero lo último que te voy a pedir es más plata. Nada, comisiones irrisorias, o sea, obviamente está hecho para que la gente ponga y nunca va a poder recuperar absolutamente tema de la confianza, y esto es súper importante, ¿no? Esto de perfiles falsos, hola, soy Elon Musk. Eh, Esto de pensar que dame un Bitcoin, esta fue una publicación de cuando le habían, era Twitter todavía, y cuando le habían hackeado el perfil, ¿no? Decidí, si me das un Bitcoin te doy dos. Esas cosas no suceden, o sea, ¿por qué Elon Musk te pediría un Bitcoin para darte dos? O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, suplantación de identidad, se ganan tu empatía. Obviamente, siempre van a pensar que, te van a hacer pensar que te van a generar confianza. Yo justo ayer hablaba con una persona que, con el Uber, cuando venía acá, ¿no? Contando que a una chica le habían estafado también el sistema bancario, le hicieron ir al banco, sacar la plata en efectivo, dársela y cuando se la vio, son 2 minutos y se escapó la persona, diciendo que era una promesa de inversión también. De vuelta, pasó sobre el sistema Fiat, en el cual la chica lo sacó en efectivo y lo perdió. Y ahí sí es muy difícil de rastrear. Entonces, tener mucho cuidado. Y yo siempre digo, cuando uno, por lo menos en Argentina, cuando uno alquila una casa, al inquilino le pide hasta el ADN, más o menos, todo, que recibo el sueldo. ¿Por qué? Porque dice, bueno, estoy dándome una casa, la puede romper, o puede haber un incumplimiento de pago, entonces yo necesito resguardarme. Ahora, estos esquemas están tan diseñados y tan bien diseñados para ganarte tu confianza que vos no te imaginas que justamente pueden llegar a estafarte, ¿sí? O sea, de verdad, te generan mucha confianza, mucha empatía para que vos le des tu clave. No te hackean por no saber, sino que te hackean porque creen que sos alguien que puede confiar. Entonces, esto es muy importante de ver en quién voy a confiar. Bueno, hoy en día, inteligencia artificial, phishing de voz y de video, también a estar muy atentos. Yo acá doy ejemplos de deepfake y ustedes están dentro del periodismo, o sea, seguramente conocen todos estos casos de imágenes falsas que si uno las mira rápido, y vemos la de Trump que tiene algunos detalles, pero si no, si yo la miro rápido, parece, vamos al Papa también, ¿sí? El dueño de Facebook, ¿sí? A Mark Zuckerberg, pensando que es él y quizás no lo es. Entonces, mucho cuidado también con el avance de estas tecnologías. ¿Y qué hacen todo esto? Obviamente hacen ingeniería social, ¿no? Esto del arte de manipularte sin que lo notes, ¿no? Los atacantes logran manipular tu percepción para que tomes una decisión, obviamente, que los beneficies, ¿no? Que entregues tus fondos. Pero, y acá también muy importante, y voy a apelar a ustedes que sé que justamente son los encargados de difusión de mensajes y de contenido, ¿cómo obtienen toda esta información de nosotros? Y acá una analogía es Hansel y Gretel dejaron sus migas para volver a casa, ¿no? Y nosotros dejamos en Internet las huellas digitales, estas migas, para que los estafadores nos encuentren en nuestros perfiles, en nuestras redes sociales, ¿sí? Y que accedan a nuestra billetera. Entonces, ¿qué es la huella digital? Es lo que compartimos, ¿no? Las fotos, los likes, los comentarios, ¿no? Lo que otros publican sobre vos, las etiquetas. De repente te dicen, estás en otro país. Entonces, el estafador que te está buscando sabe que vos no estás en tu casa. Y cosas que no ves, ¿no? Metadatos, o sea, que esas fotos y los datos que están detrás de esas fotos que yo mando, los modelos celulares, pueden tener los horarios, las ubicaciones, ¿no? Entonces, cada huella digital cuenta una historia y cada like puede ser una pista. Entonces esto es muy importante. Yo siempre cuento el ejemplo que muchas veces yo estoy enojado, no sé, con alguna empresa, no importa cripto o no cripto, y como estoy enojado y no, o no, y creo que hubo algún incumplimiento de parte de esa empresa, agarro una red social y me quejo, digo, esto es una porquería, es un desastre, y porque me enoja mucho y me quejo. ¿Y qué pasa? A los
20 minutos, de repente me llama un asesor de eso y puedo estar cayendo en una víctima de estafa por algo que yo hice y le di la información. Vos tenés una cuenta en determinado exchange, en determinado banco, ¿sí? O sea, es muy importante contarle a la gente que su privacidad es importante. Eh, y de vuelta, acá a veces la privacidad se la considera como, uy, es privacidad y es malo, seguramente es porque tiene algo ilegal y quiere hacer algo. Y muchas veces, a ver, a veces sucede que de vuelta es mal utilizado, pero muchas veces es para que la gente se autorresguarde y querer no hacer pública su información de sus ahorros. No es porque sus ahorros provengan necesariamente ilícitos, sino porque no quieren que justamente otros vayan y les roben sus fondos o que sean una víctima fácil. Esto que yo les conté al principio de la señora que vino, obviamente nosotros contamos la experiencia, pero nunca vamos a develar el nombre de la persona y siempre muy anonimizado, porque si no la estaríamos exponiendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el concepto de privacidad como algo malo y tiene que ser la privacidad para resguardarme, ¿sí? Para tener mucho cuidado. Entonces, ¿cómo usan los atacantes esas migas que yo voy dejando? Recolectando datos públicos, miran los seguidores en las redes sociales, analizan patrones de comportamiento, horarios, vínculos. Obviamente usan mensajes personalizados y pretextos increíbles y les juro que son hipercreativos. Entonces, no necesitan hackearte, muchas veces, otros sí. Solo necesitan seguir tus migas que uno mismo deja en la internet. Entonces, ¿cómo reducir esta huella digital? Revisar la privacidad de tus redes, evita, sobre todo también los que tienen hijos, cuidado con poner las imágenes de los hijos, evita mostrar las ubicaciones y rutinas, no mezcles cuentas personales con profesionales, ¿no? Uno puede auditar los nombres en los buscadores de internet una vez al año, desactiven los geotags automáticos, y son todas medidas para justamente que el usuario resguarde su privacidad, y no porque quiera hacer algo malo, sino porque le está dando y regalando su información a estafadores, que lamentablemente hay muchos también. Entonces, borrar tus migas no te vuelve paranoico, sino es trazar tus propios límites. Cuidar tu privacidad les va a dar libertad, ¿sí? Y de vuelta, no libertad de cometer un ilícito, ¿no? Sino libertad de que no me roben lo que es fruto de mi trabajo completamente lícito. Y acá nos vamos a meter directamente en lo que son las tipologías de estafas, ¿no? Con activos virtuales. Entonces vamos a ver ahí un poco los tipos de fraude. eh, y tenemos algunos que lamentablemente son todas historias reales que han llegado a la clínica, ¿no? Tenemos lo que es el pickbashing, esto del amor en tiempos de blockchain. Tenemos rug pull, tarifa anticipada, triangulaciones, esquemas Ponzi, el vendedor de ilusiones, cositortos, seguramente lo han oído nombrar, ¿no? Plataformas falsas de inversión. Así que bueno, ahora vamos a ir viendo un poco de esto del pitch butting, que es la matanza del cerdo. Justamente lo que hacen es, el estafador establece una relación con sus víctimas, ¿no? Una relación obviamente falsa para luego explotarla económicamente, ¿no? Usan su confianza, buscan la manipulación eh, emocional, ¿sí? A nosotros nos había llegado en esta línea una persona que estaba saliendo por otra que estaba con otra que estaba en el otro lado del mundo, que nunca se habían visto en su vida, pero ellos tenían una relación amorosa. Ni siquiera sabés si esa persona es esa persona o si era el sexo incluso que le decía. Obviamente con la IA hoy en día te hacen personajes que no existen. Ni siquiera es que tienen que agarrar a una persona, directamente lo pueden crear con IA. Y lo que le había dicho es que ella había invertido en una plataforma de inversión y que por qué no invertía él. Y él le dijo, mira, no tengo plata, no importa. Le dijo, yo te presto, te paso, vos te haces el KYC, yo te paso las fondeadas y cuando es el momento de retirar la ganancia, me devuelves los fondos. Obviamente, como había una relación entre ellos, llegó el momento de retirar la ganancia, la plataforma no le dejaba y él le pedía más fondos para poder retirar. Y claro, él como le tenía que devolver el dinero a su novia de donde no tenía y se endeudan y sacan préstamos, sacó, hasta que se dio cuenta que algo estaba mal y recién ahí ya había perdido un montón de plata y un montón de sus fondos. Y esto uno dice, no, pero ¿quién va a caer en esto? Les aseguro
bueno, vemos noticias de gente que dieron fondos pensando que estaban saliendo con Brad Pitt, ¿sí? Eso no sucede. Entonces esto pasa mucho y de vuelta, con la IA cada vez es más peligroso. Y de vuelta, el cripto es o moverlo en Bitcoin, USDT o lo que sea, no dista de moverlo por mercado financiero tradicional, PayPal, no sé, un montón de billeteras, o sea, esas cosas suceden en todos los aspectos. Vuelta a centrarse en que la gente no caiga en estas estafas. Rackpool, obviamente, yo sé que seguramente me hagas una pregunta de esto ahora cuando llegue preguntas, pero bueno, haciéndolo bien neutral, es justamente, se crea un token muy parecido a Mielcitas, y de repente tenés influencers diciendo, vení, vas a ganar un montón de plata, esto va a estar buenísimo, entonces uno da sus monedas buenas, que le dice Bitcoin, USDT, Ethereum, o sea, monedas ya con un respaldo y un valor por detrás, les doy todas mis monedas, y para que suba. Y de repente el estafador le saca la liquidez, o sea, te saca todas esas monedas y te deja a vos el token sin ningún valor. Sí, el token te lo deja, pero no vale absolutamente nada. Y él se llevó las monedas buenas, ¿sí? Le sacó la liquidez. ¿Por qué? La liquidez es importante. Si yo entro a un proyecto y compro un token, tengo que poder salir después si quiero. Es como, bueno, y si yo quiero recuperar el efectivo, incluso con mis ganancias o no, ¿a quién se lo vendo? Entonces, en el rack pool pasa que no hay a quién vendérselo porque el token de vuelta es como mielcitas, no vale nada. Fraude de la tarifa anticipada, un poco ya hablamos de esto, te llega esto de el mensajito diciendo, mira, acá hay una cuenta con un montón de fondos, te metes, y los retiras y siempre te piden más fondos para vos poder sacar y nunca vas a poder sacar. Después no sé, le voy a dejar a Carlos la PPT por si la quieren compartir. Triangulación, esto pasa mucho. Nosotros nos han llegado varios casos que lo que se hace en la triangulación es de repente está el estafador y abre dos operaciones en simultáneo, ¿no? Ahí vemos el slide con Pedro, publica en un producto en una red social, no sé, unas zapatillas. ¿Sí? Publica unas zapatillas muy lindas a muy buen precio. Entonces Pedro dice, bueno, voy a comprar las zapatillas. Al mismo tiempo, el mismo estafador abre una operación P2P en la cual el estafador compraría cripto y Juan y recibiría fiat. ¿Sí? Es un intercambio P2P. En Argentina es completamente legal ese intercambio. Pero ¿qué pasa? Y acá es muy importante verificar la identidad de quien estoy operando. El estafador, ¿no? Pedro le compra al estafador y el estafador que le da la cuenta bancaria de Juan a Pedro. Entonces Pedro, pensando que está pagando las zapatillas, le deposita a Juan. Juan piensa que está operando con Pedro, que le está dando, le pasó las cripto y le está dando el fiat. Pedro de repente tiene su fiat, perdón, Juan tiene el fiat de Pedro, pensando que era esa operación, y Pedro nunca le hicieron las zapatillas. ¿A quién va a denunciar? ¿A quién no le dio el producto? A Juan, que no tiene ni la menor idea que eso existía. Entonces, ahí es muy importante entender cuando yo opero en cripto con quién estoy operando, ¿sí? De vuelta, el P2P no es ilegal, pero tiene el riesgo porque yo no sé quién hay del otro lado. Entonces, cuando yo comercializo P2P, que es persona a persona, conviene hacerlo en plataformas con las identidades verificadas. Y si yo estoy operando con Juan Pedro, los fondos me tienen que venir a la cuenta de Juan Pedro, no de otra. También ha pasado en Argentina, nos llegó a la clínica un montón de gente que había hecho P2P con Juan, le habían dado la plata, o sea, le habían transferido desde una empresa que le habían hackeado 160 millones de pesos en un fin de semana largo. Y cuando, claro, eh, la gente que hacía, estaba operando con Juan, pero recibe la plata de la empresa, miraba, nosotros tenemos nuestro organismo que se llama de registro fiscal tributario, que se llama ARCA, en ese momento era FIP, hace un tiempo, pues miran a FIP el quit, que es la clave de identificación tributaria, estaba bien, estaba de alta, listo, me quedo tranquila. Claro, cuando llega el lunes, la empresa se dan cuenta que le faltaban 160 millones, hacen la denuncia, a quien le congelan los fondos a todo lo que habían recibido. No tenían la menor idea que le habían hackeado la cuenta a la empresa. Entonces, estas cosas es importante entender si yo opero con Juan, primero saber que Juan es Juan, y después que no me transfieran desde una empresa, porque no sé si realmente es voluntario eso o les hackearon la cuenta de la empresa. Y ahí hago un paréntesis en
sistema fiat, que también a veces no lo miramos, y esto que yo les decía, el banco tiene como obligación en Argentina, porque es un sujeto obligado, tener un sistema de alerta. Y de repente no le pareció raro que en un fin de semana largo le hayan sacado una cuenta 160 millones a 300 usuarios diferentes de transacciones de 300.000 pesos y no te saltó un sistema de alerta para bloquear la cuenta. Y ahí de vuelta, también una falla de la pagarte regulada. Y sucedió. Bueno, esquemas Ponzi, esto que yo les contaba, seguramente todos han escuchado hablar de Cositorto, estos esquemas falsos de inversión que obviamente colapsan. A mí me gusta mucho el dibujito de la pirámide que lo explica. En su época era el telar de la abundancia, ¿no? Yo, más allá de ser abogada y todos los títulos que Carlos mencionó, soy acróbata y entro al mundo del circo. eh, ¿Saben? Todas las veces que me vinieron a decir, y en ese momento no existía la cripto, y era el telar de la abundancia, vení, que entrás y ayudás y te empoderás y no sé qué, y es todo mentira. Y yo me acuerdo que le decía a mis amigas, pero no te das cuenta que no hay cantidad de seres humanos sobre la Tierra para que esto te funcione. O sea, la plata y el valor no se genera solo de la nada. Así que esa pirámide me parece como muy interesante, como cuando llega al nivel 13 es como no te alcanza la población en la Tierra si todos quisieran participar para que eso siga funcionando, ¿no? Bueno, Cositorto eh, está haciendo una gira de juicios en nuestro país, ya fue condenado en 2 lugares, y después tenemos otros, Ademar, PETA, y así millones, ¿sí? de este tipo de esquemas, que también para eh, camuflarlo te dicen que son plataformas que no, que en realidad ellos te venden cursos de trading, esa es buenísima, que vas a duplicar y que generas ganancias en dólares. Bueno, tuvimos una muy conocida también, no la puse, que es la de Rainbow. Rainbow fue la estafa de San Pedro también, un tercio de San Pedro, que es una ciudad de Buenos Aires, nada, metida en eso, o sea, les daba ganancia hasta que un día dejó de darle ganancia. Algo que vemos mucho y nos está pasando en la clínica es el tema de las falsas plataformas de inversión, ¿no? Hay una publicidad engañosa, obviamente, falsa de unas acciones de YPF. Mentira, YPF nunca subió nada de todo eso. Venía a invertir en las acciones de YPF, entonces te daban un teléfono para hablar con un asesor financiero. El asesor financiero generalmente agarraban gente de 55 años para arriba, que tenía la plata del banco. Vení que yo te ayudo, del banco lo pasamos a un TCAB, se llaman en Argentina los exchange, que están regulados por la CNB, que obviamente se conocía la plataforma, pasás la unidad, yo te ayudo, lo pasás a USDT, y de ahí a esta dirección que lo sacás, ahora vamos a ver que lo sacás, y perdiste los fondos. Y vos ves en un front una página web divina con todas las ganancias, pero que cuando querés retirar, después no pasa. Y de vuelta, ahora vamos a ver sobre el final de esto de New York Case, New York Coin. Yo no tengo mis claves, yo estoy depositando mi confianza en un tercero. Sí, que en el caso de Argentina nosotros tenemos un registro de proveedores de servicios de activos virtuales registrado ante la CNB, que ante un incumplimiento hay una parte muy importante de protección del inversor, y yo puedo, Argentina tiene una ley de consumidor bastante que funciona muy bien. Entonces, bueno, yo puedo llevarlo al PSAB, como se han llevado bancos, mira, hubo un incumplimiento, se hace una mediación, se ve lo que pasó, pero siempre que estén dentro de la CNB. Si yo voy a comercializar con una plataforma que está en Hong Kong, y me voy a tener que ir a Hong Kong. Entonces esto es muy importante ver. Bueno, y ante un incumplimiento de esa empresa, acuérdense, y de vuelta les recomiendo, e insisto con esto, que lean el paper de Satoshi, transmitir valor a través de Internet sin necesidad de intermediarios. El exchange es un intermediario que sirve mucho para que la gente entre, porque es muy amigable, pero hay que mirar en qué intermediario me estoy metiendo. Y en Argentina, bueno, estoy anotada en ese registro, o sea, ante un incumplimiento voy a poder reclamar en algún lado, porque no deja de ser una empresa como cualquier otra empresa. Entonces eso es importante, y ahí yo no tengo el control de mis fondos. Ahora lo vamos a ver bien sobre el final. Otros tipos de ataques que vemos es el contrato traicionero, ¿sí? Y la frase que te roba, ¿sí? Vamos a empezar por el contrato traicionero, son los smart contracts maliciosos, ¿no? Te dicen que te van a dar un airdrop como un token más, que tiene un montón de valor, como regalo, que te lo dan, y te hacen entrar a tu billetera autocustodiada, no en el caso de las exchange,
una transacción, ¿no? Que en realidad es un virus con una función que se llama move all. Entonces vos le estás dando el control de la wallet. Ahora lo van a entender bien sobre el final. Pero bueno, eso pasa. Entonces, de vuelta, nadie te regala nada. Tener mucho cuidado. De repente, si voy a recibir este tipo, no todos los airdrops son contratos maliciosos de move all, pero de repente digo, bueno, yo tengo una wallet con todas estos regalos, aparte de donde tengo mis fondos. Eso sería como una buena práctica. Esto de, y esto pasa mucho también yo pienso, cuando les decía, ojo a dónde entran, yo de repente tengo una billetera autocustodiada, y esa billetera autocustodiada, ahora lo vamos a ver bien, eh, si yo quiero recuperarla porque le pasó algo, yo tengo una frase, unas palabras, ahora lo vamos a ver bien en la tercera parte, que yo la puedo restaurar. Esas palabras nunca, excepto que yo que esté a propósito restaurando la billetera, nunca nadie me la va a pedir, no la tengo que dar bajo ningún punto de vista. Entonces, ¿qué hacen? Hacen sitios muy parecidos a la aplicación de la billetera fría, ahora lo vamos a ver, son como unos pendrive, y la gente entra ahí porque no tipea entero, porque no se bajó la aplicación del sitio oficial y piensa que está entrando en la billetera, y viene inspector de billeteras, inspector de wallet, le pide esta frase y le roban los fondos. Entonces estas cosas también pasan, por eso esto, insistencia mía de, si están entrando a sitios sensibles, escriban la página web entera. Pero entonces, nunca brinden su cita, ahora vemos quién detalle qué es, eso es mucho, muy importante, y ninguna hard wallet te va a pedir justamente la SID si te lo está pidiendo, ojo, está siendo víctima de phishing, y para los que les gusta no hay saber. Bueno, kit básico de autoprotección, ¿no? Importante, y también para transmitirlo, siempre verifiquen la fuente, y ahora no los veo, pero lo veo solo Eduardo, pero no sé, levanten la manito quien en el WhatsApp tiene doble verificación de seguridad, o sea, el segundo factor de seguridad. No los estoy viendo, pero hay uno que levantó la mano. Bueno, 3 participantes levantaron la mano, 4. Eso, levanten, ¿quién lo tiene? Bueno, el que no levantó la mano, o que no me está prestando atención, o que no la tiene, eh, hágalo, es muy importante. También en Argentina, yo estoy en Perú ahora y hablaba con gente de Perú acá, pasa mucho de te robo el control del WhatsApp y le escribo a un familiar tuyo diciendo que necesito plata urgente, y en realidad no es la persona y perdí mi WhatsApp. Entonces es muy importante. Doble verificación a todo. Papel, sí, ahora vamos a ver qué es. Tranquilos, online. Wi-Fi, evita justamente las redes públicas, tener cuidado donde me meto en una red pública, desconfía de los mensajes directos y ante la duda siempre duda. Cuando nosotros atendemos a la gente víctima de estafas, siempre nos dice, ¿sabes qué me pareció raro? Pero igual seguí. Ojo y mucho cuidado con eso. Bueno, tenemos otro bloque de preguntas y yo tomo agua. Gracias, Gabriela. Muy interesante. Seguramente varios de nuestros participantes en Colombia recuerdan el caso de Daily Cobb, en Ecuador el de Escuela de Negocios, en Argentina el de Generación Zoe, ¿no? Y allí vienen un par de preguntas. Una es, claro, muchas de estas ofertas y estafas, pues no son cripto, son estafas disfrazadas de cripto. Entonces, ¿cuáles deberían ser unas señales de alerta, además de lo que has dicho? Digamos, una rentabilidad máxima en cripto, se podría decir como que, bueno, esto ya genera una alerta, o cómo se asegura una persona si es una inversión real o no. Bueno, ahí es esto que yo les comentaba. Si nosotros vamos a Bitcoin, ¿no? Que no es una estafa, eh, Bitcoin ha subido un montón y ha bajado en un día. Pero no es lineal. O sea, no viene Satoshi Nakamoto a decirte vas a tener una rentabilidad de un 2% en dólares diarios. No existe. También, pero ¿qué pasa? Los estafadores lo que hacen es, como es de público conocimiento que Bitcoin subió mucho, como bajó también, pero de repente usan las subidas, ¿no? Generalmente cuando nosotros decimos es bull market, que es es mercado alcista de estajos también, porque se agarran de la noticia de Bitcoin subió, te dicen, la rentabilidad la tenés porque yo hago trading, y yo con esto hago trading, entonces tenés la rentabilidad.
mentira. O sea, no hay nada por detrás de vuelta. Es como están comprando mielcita. Entonces es bueno, ¿cuál es el modelo de negocio, no? ¿Y cuál es la empresa? Y ahí hacer la investigación. Hay un cosa en cripto que es hacer tu propia investigación. Es como, bueno, eh, ¿por qué me está dando esa rentabilidad? Y también mirarlo con el mercado financiero tradicional. No sé cuántos dan los bonos del Tesoro de Estados Unidos anualmente. O sea, no llega al 5%. Entonces, ¿por qué algo me va a dar 1% en dólares diario? 30% mensual, si en un mes voy a duplicar, ¿no? ¿Por qué me está pidiendo mi dinero? ¿Podría pedir un préstamo, pagarlo? O sea, no tiene sentido. Entonces, entender primero qué modelo de negocios hay por detrás y aparte, si me da esa rentabilidad, estás haciendo, no sé, estás vendiendo drogas, o sea, decir, y eso es un ilícito, que no quiero ser parte de eso. Entonces, bueno, ¿cuál es el modelo de negocio? ¿Me obligan a tener tiempo de permanencia? ¿Me obligan a traer amigos? Y de vuelta, hay muchos sistemas de referidos que lo tienen bancos, exchange distintos. Y no quiere decir que porque haya sistema de referidos es un Ponzi, pero muchos Ponzi sí te obligan para participar a traerte y que ascendes a nivel Gold, Premium, Platinum, bla. Entonces, tener mucho cuidado con eso y sobre todo decir, bueno, la rentabilidad, ¿por qué me la...? ¿Y por qué estoy haciendo trading algorítmico? Ojo con eso, porque de vuelta, nadie te regala nada ni de rentabilidad. Es real que alguna gente hace trading y es muy buena y tiene una rentabilidad muchísimo más alta. Ahora, es más riesgoso. A mayor rentabilidad, mayor riesgo. Entonces, yo puedo tener algo que me dé trading, que me dé rentabilidad, eh, pero también me puede ir muy mal y me pueden liquidar una cuenta. Porque el trader pensaba que el mercado iba para arriba, el mercado cambió, te fue para abajo y te liquidó cuentas. Hace poco lo vimos con una bajada en Bitcoin, que ahora bajó más, pero que bajó a 100, que fue la liquidación de cuentas que estaban haciendo algo llamado short, eh, perdón, long, más grande que hubo. Entonces, como el trader piensa, a ver, juega con eso, como pienso que ir para arriba, pienso que ir para abajo. Y que me cambió por alguna noticia fundamental que me cambió la medición del gráfico y me liquidó. Entonces, ojo con eso. Y de vuelta, siempre educación y entender quiénes están detrás y qué es lo que me va a dar el modelo de negocio. Gabriela, otra pregunta desde Ecuador, en donde recientemente hubo una noticia sobre un cajero automático de Bitcoin, ¿no? Y la persona que pregunta dice, ¿cuál es la utilidad de este tipo de cajeros y si esto hace parte o no de entramados confiables o de entramados no confiables? No conozco exactamente cómo funciona en Ecuador, les puedo contar un poco el caso de Argentina y de unos cajeros que hubo. En Argentina hay cajeros o hay exchange reguladas por la CNB con licencia, que tienen locales a la calle, y uno cuando resguarda sus cripto, que justo viene ahora el último bloque de eso, yo puedo tener dos opciones, ¿no? De tenerlo en dejarlo guardado en el exchange, el tercero de confianza, o sea, hay exchange que tienen resguardo, porque mucha gente te dice, mira, yo no tengo ganas de, ahora vamos a ver qué es bien, guardar mi clave privada, mi CD, no sé qué. Yo quiero que si me, o sea, ok, Bitcoin es descentralizado, no hay 0800 Bitcoin, pero yo quiero a alguien que me resguarde mis Bitcoin, porque si yo pierdo algo, quiero llamar a atención al cliente y que alguien me ayude. ¿Sí? Y es válido, está muy bien. Y hay gente en Argentina, vivimos un corralito en el cual ese tercero de confianza, que era el banco, no nos dejaba retirar los fondos en su época. Dice, yo quiero ser custodio, yo quiero ser mi propio banco, quiero custodiar mis fondos. Entonces, hay exchange en Argentina, y entiendo que estaban los cajeros también, que hay una marca muy conocida por varios lados, de que yo iba al cajero con efectivo, con transferencia, y me llevaba mis criptos en mi wallet autocustodia que de repente tenía el celular. Ahora, esos cajeros, por lo menos de Argentina, tienen que cumplir con las reglas de KYC. Entonces, yo voy y ellos hacen quién está comprando el due diligence del cliente. Entonces, no es que porque tengo esos cajeros es para lavado de activos. De hecho, no, es simplemente gente que no la va a dejar guardar y la quiere resguardar, la quiere autocustodiar. Pero de vuelta, por lo menos en Argentina, y nosotros tenemos alianza con esa casa, está regulada por la CNB y cumple toda la normativa de compliance que pide la UIF. Eh,
Entonces no hace al lavado esto. Perfecto, Gabriela. Si quieres, continuamos. Les recuerdo, hay algunas personas que tienen la manito levantada por la configuración del Zoom y el modelo de intervención. No vamos a tener preguntas de voz abierta. Por favor, escríbanlas en el enlace en la parte de abajo donde dice preguntas y respuestas y con gusto estaremos compartiéndola en el siguiente bloque. Eh, Bueno, adelante, Gabriela. me meto en el tercer bloque, que es, bueno, hay un montón de cosas seguramente que dijo esta chica, no se me perdieron, ¿no? Y acá, importante, y esto que yo les decía de Chainalysis y TRM son dos empresas de tecnología de trazabilidad, ahora vamos a ver bien qué es. Tiene índices y tiene reportes que se los recomiendo bajar, son gratuitos, explicando un poco, bueno, cripto, ¿no? Las operaciones que se detectaron ilícitas, ¿en qué se detectaron? O sea, si fueron financiamiento del terrorismo, si fueron material de abuso sexual infantil, si fueron que yo pensé que estaba comprando algo y no, si fueron malwares, ¿qué fue? ¿Sí? Entonces ahí te da la expectativa que de hecho vemos que en 2023, 2024 bajó un poco siempre es del año anterior, ¿no? En 2022 fue como un pico que tuvimos. Eh, pero de vuelta, es importante leerlo bien porque es una partecita nada más, ¿sí? Y cómo es que ellos tienen esta información. Decir, pero ¿cómo sé cuáles fueron? Porque OFAC tiene una página en la cual hay direcciones sancionadas y están etiquetadas. Entonces de ahí se sacan este tipo de estadísticas y les recomiendo leerlo bien y leerlo bien sobre todo y bueno, del total de las transacciones que hay en cripto, ¿cuánto me representa? Y vuelvo al ejemplo del cuchillo de la cantidad de cuchillos que se venden y que vende la fábrica de cuchillos, un cuchillo se usó para matar a alguien, pero todos los demás la gente lo usó para comer, que es para lo que es, ¿sí? Entonces prohibimos la venta de cuchillos y no, ¿sí? Lo que hay que ver es por qué esa persona decide, ¿no? matar a alguien y cómo hago para que no suceda, pero no prohíbo la venta de cuchillos. Bueno, esto es muy similar. Eh, nada, acá vemos que también yo hace poco este año, a principio de año, tuve el honor de que la CENAD, que es la Comisión Nacional de Activos Digitales, me invite a El Salvador. Y uno de los paneles es, ¿por qué no conviene lavar activos con Bitcoin? Repito, ¿por qué no conviene? Porque es muy trazable, ¿sí? Y yo puedo seguir la ruta del dinero, ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces vemos que un poco eh, sí, ahí vemos, bueno, de este pequeño porcentaje, ¿no? De este cuchillo que se detectó que se utilizó cripto para hacer operaciones ilícitas. Si vemos el porcentaje de Bitcoin, que es el más oscurito, ¿sí? Fue disminuyendo año a año y cada vez es menos y cada vez se va más sobre las stablecoins, ¿sí? ¿Por qué? Porque Bitcoin es muy trazable y es muy fácil de seguir la huella que va dejando en la blockchain. ¿Sí? Acuérdate que todas las criptos, y ahí sí son Bitcoin más todas las criptos, tienen algo que se llama exploradores de bloque, en el cual todas las transacciones quedan anotadas como si fuera un gran libro contable, ¿sí? Con lo cual todo está registrado. Y algo que decíamos es, vos vas a dejar la huella de tu lavado de activos en un registro y sobre todo el de Bitcoin, porque no me gusta decir que todas las blockchains son inmutables porque no es así. O sea, hay blockchains más robustas en cuanto a seguridad y otras no. Eh, pero Bitcoin casualmente es una blockchain que algo que tiene muy fuerte es su inmutabilidad y su seguridad, porque nadie la pudo hackear nunca. Yo creo que hay muchos interesados, pero por suerte no lo están pudiendo hacer, ¿no? Y ahí seguramente en este momento que yo les estoy contando eso están pensando, pero va a venir la tecnología cuántica y ahí los invito y hago inicio de espacio publicitario a nuestro canal de YouTube de la ONG. En la ONG hacemos un ciclo que son desayunos legales y tenemos específicamente un capítulo acerca de qué pasa si viene la tecnología cuántica, ¿sí? Porque no va a romper Bitcoin. Así que bueno, dicho sin espacio publicitario, digo, yo voy a dejar en un registro inmutable la prueba del ilícito. Si nosotros vemos hace 5 años, las tecnologías de trazabilidad lo que han incrementado en estos años y lo que se ha llegado a ver es exponencial. O sea, de acá a 5 años más, o sea, todo lo que hiciste en blockchain van a saber. Entonces, por eso está justamente disminuyendo y particularmente en Bitcoin. Y acá vemos esto que yo les decía, es del porcentaje total, ¿sí? De ilícitos, 0,26, o sea, es un cuchillo. 0,26 en 2021, 0,69 en 2022,
0,86, o sea, no llega al 1%. Y de vuelta, y vos me decís, bueno, pero ¿cómo saben esto? Porque justamente las direcciones que se ven relacionadas, está OFAC, y si ustedes pueden poner y lo pueden buscar, que las reportan, están etiquetadas, están sancionadas. Hay otras herramientas que no vamos a ver, como ChainAbuse, que también tienen direcciones las cuales se han utilizado para cometer ilícitos, pero de vuelta, es un cuchillo, ¿sí? Es muy poquito el porcentaje. El sistema financiero tradicional tiene un porcentaje mucho más alto con cuentas mula y con un montón de cosas. Entonces, no le exijamos tanto a Bitcoin. Lo que yo les decía, bueno, wallet custodias, ¿no? Frente a wallets no custodias. Diferencia. De hecho, las custodial, hay gente que dice, pero eso ni siquiera es una billetera. La custodia es, yo voy a un exchange, a un PCAB, compro cripto y acá, o Bitcoin o lo que sea, y esa me da el servicio que me custodia los fondos. Esto que yo le decía recién, pierdo las claves, tengo a alguien que me ayude, pero bueno, fíjense que exchange usan, que es un tercero de confianza, fíjense que sea confiable y que tenga todo lo que tiene que tener una empresa bajo esas condiciones para, ante un incumplimiento, poder eh, ir a reclamar. Las no custodial se dividen en dos tipos: billeteras frías, que son las hard wallets, y billeteras calientes, ¿sí? Las billeteras frías son esos tipos de dispositivos pendrives, ¿sí? En el cual yo ahí tengo algo muy importante que no les dije, es las cripto no están en las billeteras. Las cripto están en la blockchain, las de Bitcoin, la de Ethereum, sí, están en las blockchain. Lo que yo tengo en las billeteras y que me resguarda el exchange es como, piensen, es como la posibilidad, o sea, las claves que me da la posibilidad de poder mover esos fondos de un lugar a otro. Esto es lo que yo tengo eh, en la billetera. Resguardo mis claves privadas, ¿sí? Y si perdí mi billetera, yo tengo un dispositivo y se me perdió, se me rompió, me pasó algo, yo con estas palabritas la voy a poder restaurar. Y después tenemos las calientes, que son aplicaciones que yo puedo bajar. Ahí muy importante, ojo con las billeteras calientes que no están en Play Store o en App Store, o sea, que sean verificadas. Y yo ahí voy a bajar la billetera, hay de Bitcoin, de Ethereum, de distintas cosas, y yo esa billetera lo que voy a poder hacer es guardar de vuelta las claves ahí, y yo voy a tener mi llave privada, es decir, yo voy a tener eh, esta seed y este respaldo de mis fondos, ¿sí? Entonces, claves de una billetera, nosotros tenemos clave pública y clave privada. La clave pública es como si fuera la SID, perdón, es como si fuera, me gusta, en Argentina tenemos el CBU, o CB corta U, porque tenemos de bancaria y virtual. Entonces, es como, imagínense que el address es algo que yo puedo compartir, es una dirección pública. Entonces yo, para transferirle a alguien, como uno pasa el CBU o el alias, lo mismo. Y después, por el otro lado, tenemos las claves privadas, que es como el token, es lo que me permite mover los fondos. ¿Sí? Es lo que no puedo compartir con alguien y que tengo que recontra resguardar. ¿Sí? Son cosas diferentes. Y las SID son estas palabritas que cuando yo armo una billetera de fría o caliente, cualquiera de las dos, son un grupo de palabritas que me va a permitir que ante cualquier cosa que le pase al dispositivo, ¿sí? Me va a permitir volver a restaurar esa billetera. Y solo lo voy a usar en esa situación. Bajo ningún otro punto de vista voy a mover eso si no fuera específicamente ahí. Hay una tercera cosa que es, a mí me dan una SIG o sea, cuando yo creo la billetera me dan unas palabritas, y muchas billeteras permiten hacer algo que se llama passphrase, que es una palabrita más creada por mí, que lo que me hacen es tener un respaldo más de seguridad. Ahora, si yo pierdo estas claves, o sea, yo pierdo las palabritas o las anoté mal en el orden o lo que sea, ya está, olvídate, no tengo más mis fondos. Y después por el otro lado, ¿no? Tengo las direcciones, esto que les decía de Bitcoin. Tengo la clave pública, la clave privada y la SID, ahí como para que lo puedan visualizar. Y después hay otra cosa que se llaman las wallets multisig, ¿sí? Una wallet multisig, y voy a pasar al que sea, perdón, al siguiente, es justamente una billetera en el cual yo voy a tener, para poder transferir los fondos, por ejemplo, puedo tener 2 de 3, entonces tengo 2 personas que lo tienen que aprobar, si no, no lo puedo hacer, ¿sí? Entonces,
esas son billeteras que tienen, es como que las exchanges usan eso y tienen un mayor nivel de resguardo de seguridad, ¿sí? Así que nada, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, después algo importante son los tipos de direcciones, ¿no? Que hay en Bitcoin. Eh, no, solo a modo hay distintos tipos, hay algunas que se llaman Legacy, Segwit, ¿no? Para saber un poco por Taproot, por cómo empiezan, ¿sí? Si es BC1P, BC1Q, empiezan con uno, empiezan con tres, y también para dejarles que las otras cripto también, como, no sé, Ethereum empiezan con 0x, USDT también, ¿sí? Depende cuál, empieza con Tron, empieza con T, ¿sí? Solo para modo informativo. Y esto que me da transparencia, de vuelta, para las fuerzas de seguridad, investigar algo blockchain es mucho más simple que investigar eh, a veces al mercado financiero tradicional, porque de vuelta, a veces ellos para el mercado financiero tradicional necesitan una orden justamente para ir al banco y demora más. Acá simplemente lo único que tienen que ir es a la blockchain, que es completamente trazable, y para eso están las tecnologías de trazabilidad, ¿no? Que esto que les digo, Chainalysis, TRM, que hace reportes, lo que te hace es, te dan herramientas forenses para que yo pueda ver los fondos. Obviamente hay tecnologías de trazabilidad que son pagas, que son estas, y después hay técnicas de investigación, asignaciones Open Source Intelligence, ¿sí? Completamente gratuitas. Por ejemplo, los exploradores de bloques, y ahí yo les puse un par de nombres de algunos, ¿no? BTC, blockchain.com, Blockchain, ¿sí? Todos esos yo puedo justamente buscar información sobre la transacción. De manera, todos podemos entrar de manera verificable cuando Satoshi pensó esto, lo pensó como muchos ojos mirando, que la gente no da trampa, ¿sí? Entonces, todo se puede verificar en la blockchain. Ahí les mando un dibujito de lo que es Blockchain Explorer, el que puedo saber un montón de cosas. Por eso hay que tener cuidado, y en eso la privacidad, y de vuelta, no porque quiera cometer un ilícito, sino justamente por lo contrario, de no se deberían reutilizar direcciones. ¿Por qué? Porque si yo le paso una dirección a alguien, esa dirección la mete en un explorador de bloque y sabe todo el control, todos los fondos, todos los movimientos que yo tuve, y a veces puede ser peligroso, ¿sí? Sobre todo cuando estamos hablando de estafas de por medio. Blockchain es otro explorador también muy bueno, Ethereum, que es de Ethereum, y estos ya están trabajando con inteligencia artificial, entonces de repente tienen etiquetados si las billeteras son de un exchange, si son de financiamiento de terrorismo, si están etiquetadas como por OFAC, entonces eso es muy importante y me sirve mucho para entender, ¿no? qué estoy haciendo. ¿Qué puedo tener en estos exploradores? ¿Qué puedo hacer? La dirección de origen, la dirección de destino, la cantidad de activos virtuales, la fecha y horas, y un montón de datos puedo tener. Chainaview se las recomiendo que la miren, ahí les van a dar un montón de cosas, de reportes. Es muy interesante esta página, a nosotros nos es muy útil. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, de repente esta dirección que a mí me había llegado, ¿se acuerdan el ejemplo de que, la persona me dejaba todos los fondos y que iba a desaparecer y me da una dirección? Yo de un sitio web, bueno, yo este sitio web lo puedo poner acá y fijarme si está reportado como scam, como también puedo poner las direcciones. Y van a ver como todos los reportes de los tipos de tipos de estafa. Entonces es muy interesante que se metan a investigar, sobre todo para, bueno, qué es lo que está pasando, ¿no? Y sirve mucho. Esta herramienta se llama Arcam, también es gratuita. Arcam se define como una empresa, es una exchange, pero aparte tiene una otra parte de explorador que ellos dicen se define como una empresa de datos. Entonces también yo puedo ir siguiendo transacciones. Ven, por ejemplo, ahí puedo ver el simbolito que esa transacción prohibieron en un exchange. ¿Y qué tiene el exchange? Que KYC. Entonces yo estoy investigando eso, sé que esa le fondió esa billetera que yo estoy buscando desde ahí, y yo puedo ir al exchange, o sea, yo no, tienes una fuerza de seguridad, ¿no? Obviamente, eso también una falsa creencia de, te hago un informe de trazabilidad y ya está, no. Yo con el informe de trazabilidad puedo ayudar para hacer la denuncia, pero solo el exchange va a actuar, y que está muy bien, a requerimiento de autoridad competente, y no es que va a cualquier usuario y le dice, mira, no, ¿sí? Eso es muy importante también decirlo. Entonces, esto de buscando las huellas en blockchain. Sí, hay otro tipo de monedas, se llaman monedas de privacidad, que sí no permiten, como las otras, no son
no son pseudoanónimas, que yo tengo un montón de datos, no tengo de dónde a dónde, el monto, bueno, todo esto que fuimos viendo, sino que son completamente anónimos. Entonces es muy difícil ahí sí buscar los datos en la blockchain. De vuelta, esto se creó gente que protege la privacidad, entonces depende el uso que uno le dé. Hoy en día es real que muchas actividades ilícitas se usan con esto porque sí es más difícil de rastrear, ahora las tecnologías de trazabilidad de vuelta siguen avanzando y cada vez son más fáciles o empiezan a poder rastrearlas, pero sí son más complejas. Entonces, nada, esto es algo que se mira un poco más, pero de vuelta, que yo tenga un cuchillo para cortar no quiere decir que si alguien lo usa para hacer otra cosa, no tiene nada que ver. Y después también otra cosa que a veces se utilizan para ofuscar esta trazabilidad y estos fondos es algo que se llama mixer, ¿sí? Los mixer lo que son como, ahí sí, si le quieren decir lavadora, en donde mucha gente deposita fondos en un mismo lugar y muchas veces de sumas muy parecidas y luego salen, ¿sí? Y vos perdiste de dónde había entrado, ¿sí? Entonces le perdiste la trazabilidad. Lo que pasa es que ahora también lo que sucede mucho es las tecnologías, las exchanges, los PCABs, tienen tecnologías de trazabilidad. Entonces, cuando detectan que se vino un mixer, que yo no puedo seguir el origen de los fondos, como si no hubiera estado por un mixer, obviamente están etiquetados y aparte se ve, si en estos dibujitos que yo les mostraba recién se ve, y lo que hacen es, bueno, ante esa situación, muy probablemente a la persona que recibió los fondos le van a bloquear la cuenta y le van a invitar a retirarse en la exchange, ¿sí? Pues justamente son muy riesgosos hoy en día. Un ejemplo de eso seguramente han escuchado hablar y no me quiero extender mucho por el tiempo, pero esto sí van a encontrar en las noticias, es Tornado Cash. Acá hoy en día los desarrolladores están presos, pero de vuelta, realmente para qué se creó la herramienta, porque quizás sí se creó por una cuestión de evitar la trazabilidad y tener privacidad, no para ofuscar fondos, sino para justamente protegerse de que alguien te venga a robar. Entonces, nada, esto para que lo lean también les dejo de tarea, pero bueno, es un caso que hoy se habla mucho de hasta qué punto es culpable el desarrollador o no, que el desarrollador solo desarrolló de vuelta la fábrica de cuchillos, es culpable que alguien vaya y mate y no la persona que fue y mató. Entonces ahí es muy controversial. Lo mismo pasó con Samurai Wallet, ¿sí? Una billetera que por cómo resguardaba esos fondos decía que tenía funciones que actuaban como mixer, que complicaban la trazabilidad y también ellos les han cerrado el sitio web. Ellos de hecho tenían un explorador de bloques aparte de la billetera muy interesante, de hecho lo usaban muchas autoridades judiciales, que están muy bien etiquetadas cuando en un exchange, y ya hoy en día no se usa más. Bueno, ¿qué tienen los exchanges? Esto que yo le decía, bueno, conoce a tu cliente. Yo, si soy una entidad, para darle de alta a un cliente le tengo que preguntar quién es, de dónde sacó sus fondos, les voy a dar un perfil transaccional, ¿no? Voy a verificar su identidad y un montón de cosas que después a la hora de la investigación sirven muchísimo. Ahora, sí es importante destacar que hoy en día con la IA cada vez es más difícil. Entonces, por un lado yo tengo el Know Your Customer, el KYC, y por el otro lado tengo el KYT, que yo estoy mirando la transacción y estoy mirando la ruta de dinero en tiempo real y acá sí no lo cambió una IA. En el anterior, y me pasó en Argentina de gente que le han falsificado la identidad y que le abrieron cuentas falsas que la persona ni sabía que tenía abierta eh, porque le trucharon el DNI. La entidad, aparte de regular, el sujeto obligado, no hizo los controles que tenía que hacer para verificar que ese documento o sea, no verificó que ese documento estaba falsificado y bueno, y sucedió eso. Pero cuando yo te hablo de KYT, que es en esta ruta al dinero, en estos exploradores de bloque y en todas las herramientas que vimos, sí estoy viendo las cosas en realmente tiempo real. Algo que también les cuento que en Argentina tenemos es el Protocolo General de Actuación destinados a intervinientes para identificación y secuestros de potenciales elementos de prueba criptoactivos, ¿sí? Que este es público completamente, lo pueden bajar, que es algo que hizo Gendarmería, con Policía, con PCA, con UFESIS y con un montón de entidades para justamente ante el crecimiento de los ilícitos poder actuar las fuerzas de seguridad y poder hacer investigaciones y se han devuelto incluso fondos, pero bueno, se puede hacer
por esta trazabilidad que yo les digo que tiene la blockchain. Ahora, cuando yo les cuento el ejemplo de la chica esta que la embaucaron y le hicieron sacar la plata en efectivo del banco y se la dio y la persona desapareció, ahí sí, ya no tengo más trazabilidad. Si se me fueron los fondos sobre blockchain, es mucho más difícil, o sea, porque finalmente se siguen y hay muchos ejemplos de casos que han llegado al estafador justamente porque lo hizo con cripto y no lo podrían haber hecho si lo hubieran hecho en efectivo, ¿no? En cash. Entonces, este protocolo es algo que tenemos en Argentina. Nada, es una primera versión, obviamente se está capacitando, pero bueno, sí en nuestro país por lo menos tenemos fuerzas de seguridad que incluso tienen las tecnologías de trazabilidad y que cada vez están avanzando más y de vuelta, ya tenemos algunos casos exitosos de devolución, de restitución a las víctimas de sus fondos. Entonces, eso, el riesgo no está en la tecnología, sino en su mal uso. La trazabilidad de blockchain bien utilizada fortalece la prevención y la transparencia. Muy importante, know your case, know your coins. Acuérdense, si no tengo mis claves, no tengo, no tengo mis monedas, y estoy confiando en el tercero de confianza, do your research, ¿sí? Siempre haz tu propia investigación, ¿sí? Y no creas, verifica, ¿sí? Siempre mucho, muy importante. Así que bueno, ahora tenemos otro bloque de preguntas. Y ya llegando a Así, Gabriela, ya acercándonos para el final, hay una pregunta sobre los procesos de debida diligencia. No sé si ya ¿sí? quedó resuelto con lo del el conocimiento del cliente, el conocimiento de la transacción, pero la pregunta está más enfocada si de manera similar en el sistema bancario de un país esta responsabilidad recae sobre las instituciones, en el caso de los criptoactivos, ¿en quién recae esa responsabilidad? A ver, ahí tenemos dos opciones, ¿no? Bueno, yo a veces dije Bitcoin en estado puro, o sea, Bitcoin es inconfiscable mientras la tengo en una billetera autocustodiada y con la SID bien guardada. Si yo tengo la SID de vuelta, si ven el protocolo, lo primero que te dice, si vos estás haciendo un allanamiento, fíjate si encontrás la SID. Y ahí puedo sacar los fondos, si no, no los puedo usar en estado puro. Entonces ahí, si yo tengo algún problema, es mucho más difícil, o sea, porque no cae dentro de lo que es descentralizado, si no tengo una autoridad central. En nuestro país, en el caso de los exchange, los proveedores de servicios activos virtuales, son sujetos obligados, ¿sí? O sea, se incorporó, nosotros no tenemos ley cripto en Argentina, sí lo que tenemos es una modificación que hicimos en la ley de prevención de lavado de activos, que lo que dijo es, miren, ustedes por la recomendación, o sea, que viene por la recomendación 15 del GAFI, que dice, bueno, que hay que tener el país licencia para los proveedores de servicios activos virtuales. Entonces, lo que hicieron fue abrir un registro, la autoridad nuestra de aplicación del registro es la CNV, la Comisión Nacional de Valores. Hay gente de Brasil, en Brasil lo tienen con el Banco Central, o sea, cada país elige, en El Salvador está la CENAL, la Comisión Nacional de Activos Digitales, o sea, cada país tiene su autoridad regulatoria. Aparte, en nuestro país, los exchange, los PCAB son sujetos, obviamente, obligados. Sujetos obligados respondiendo a la UI que hay en todos los países. Nuestra legislación, tenemos una resolución, que es la 49 específicamente, en los cuales tienen que tener un montón para el alta del cliente, o sea, tienen que tener sistema de alerta. Es muy parecido, pero muy parecido a lo que es el sistema bancario tradicional. De hecho, la resolución del sistema bancario tradicional es la 199, yo me confundo entre esa y las PCPs, la 199 y la de los PCP, que son las billeteras virtuales, acá sería Mercado Pago en Argentina, Yape en Perú. Esas en Argentina están por la 200, siempre se me confunden esas dos. Y son muy parecidas, si vos mirás, las tres son casi igualitas. Y te pide determinadas cuestiones. Todo eso que estaba inscrito bajo el registro, nosotros en Argentina tenemos ley de defensa del consumidor, que ha fallado mucho a favor del usuario, del consumidor. Entonces, cuando fue la pandemia y yo les conté que en el sistema bancario muchas veces se estafaba gente para sacarle la clave y poder sacarle préstamos, consumidor, o sea, nuestro sistema judicial ha fallado a favor del consumidor, decir, bueno, está bien, pero se dejó engañar porque vos no avisaste o no hiciste la campaña para dejarse engañar. Entonces le han restituido los fondos a la persona. En el caso de los exchanges todavía no tuvimos grandes problemas, pero pasa lo mismo. O sea, nosotros tenemos una ley de defensa del consumidor, que si estoy
actuando en un tercero de confianza, institución regulada, no importa si es cripto o no, es un sujeto obligado y es una empresa que yo puedo hacer el reclamo que necesita hacer. Así que sí. Ya. Ahora, eh, también preguntan que parece que toda esta información fuera muy técnica. ¿Es obligatorio estudiar, digamos, para hacer transacciones e invertir en el sector cripto? ¿O cómo hace la gente Mira, para comúnmente acercarse a estos temas? generalmente entran por las PCB, los exchanges, y yo siempre digo que lo primero que tienen que hacer, y el gran problema de las estafas, esto que vimos el deseo de ser millonario ya, es que la gente no estudia. Nosotros desde la ONG tenemos proyecto escuelas, cual vamos a escuelas de quinto año a hablar a los chicos de educación financiera, y proyecto universidades, a que vamos a las universidades. Y esto es muy importante, o sea, y la gente no tiene, o sea, las personas por lo general no se tienen los programas de estudio de educación financiera y es muy importante. Yo siempre digo, antes de invertir, estudiá y entendé lo que estás haciendo. De vuelta, no hay bien y mal acá, no hay fórmula de la Coca-Cola, me gusta decir. Es como, depende qué para quién. Esto que yo contaba, hay gente que quiero resguardar mi fondo, quiero que me dé un plazo fijo. Bueno, está bien, pero es importante que la persona estudie cuáles son las posibilidades que tiene, y un poco la ONG busca eso, para que después elija cuál es la que más se adapta a la persona. Es como, mira, ¿la puedes dejar en una exchange? Sí. El riesgo cero no existe. Argentina tenemos un corralito en el cual no pudimos usar nuestros fondos, y sucedió. Sistema financiero y bancario, obviamente, trajo una crisis muy grande en 2001, pero pasó. Entonces, sí, estudiar es fundamental y es fundamental, de vuelta, no solo el cripto, sino ir hacia lo que entender el mercado financiero. O sea, si yo quiero invertir sin entender, probablemente me vaya mal. Entonces, Claro, sí, hay igual que estudiar. en cualquier tipo de inversión, ¿no? Ya aquí varios comentan que muy de mucho valor el trabajo que hace la ONG de vincular a jóvenes desde la universidad y de hacer este proceso de formación desde otros espacios, digamos, diferentes a los tradicionales. Y la última pregunta es, ¿hay intermediarios confiables a los que se pueda acudir para eh, hacer transacciones con criptomonedas? Sí, a ver, hagan su propia investigación. Em, Nosotros habíamos hecho, antes de la regulación de Argentina, desde la ONG, un trabajo con un montón de exchange, eh, diciendo como un manual de buenas prácticas. Entonces era como, bueno, que los términos y condiciones sean claros, que si ante un incumplimiento yo tenga una dirección para ir a, tipo, a reclamar el incumplimiento, o lo que yo pienso que fue un incumplimiento. O sea, tenía un montón de ítems que están, de hecho, en la página web de la ONG, se los puedo compartir, ese como manual de buenas prácticas del usuario, que es como, esto lo deberías mirar antes de meterte. Y después eso, fijarse, algo que nos pasa mucho es gente que les conté, que operan en plataformas de literalmente de Hong Kong. Y tenés algún incumplimiento y tenés que ir a Hong Kong. Quizás la plataforma de Hong Kong no es una estafa. O sea, y de vuelta, no deja de ser una empresa como cualquier otra empresa que puede tener incumplimientos, pero vas a tener que ir a un operador de Hong Kong. Entonces, nosotros desde la ONG obviamente no promocionamos ningún exchange, sí tenemos alianzas con exchange que les hacemos como una debida diligencia, que sean serias y que estén bien, eh, pero ahí es un poco a gusto del consumidor, pero sí, mira, bueno, no sé, si estás en Argentina, está escrita en el registro, o sea, de vuelta, es un tercero de confianza, no estoy usando Bitcoin en estado puro, no estaría dándole no estaría haciendo caso a lo que dice el paper de Satoshi. ¿Por qué? Porque de repente me sirve más, o no quiero custodiar mis fondos, bueno, listo, pero me fijo y hago una investigación de, bueno, a ver, tengo todas estas exchange, bueno, ¿cuál es la más adecuada para mí o cuál veo que es solvente, que tiene pruebas de reserva? ¿Cuál? Bueno, voy a esa. Perfecto. Pues Gabriela, muchísimas gracias por Ahí todo está, el... si quieren mis redes y pueden preguntar. Y bueno, sí síganos a la ONG. Sí, que sí, voy a hacer el chivo. Háganse socios si quieren de la ONG, que la verdad es que nos ayuda mucho y somos una comunidad que se está agrandando. Y nada, que nuestra idea es poder justamente difundir y educar. O sea, la ONG nunca te va a decir que compren, de hecho, por eso no hablamos de precio.
es como simplemente entiendan de qué están haciendo antes de hacerlo. Gracias, excelentes aliados, la ONG Bitcoin Argentina para esta actividad. Excelente, Gabriela, la intervención tuya y seguramente vamos a seguir en contacto. Muchísimas gracias a nuestros aliados, la Alianza Rebelde Investiga, de la que participan el Pitazo, Runrunes y Tal Cual en Venezuela, el Medio Búsqueda de Uruguay, CIPER de Chile, el Espectador en Colombia, Expansión de México, Vistazo de Ecuador. Recuerden también que este tipo de trabajos y esfuerzos desde Conectas se hacen desde un desafío importante que es mantener el periodismo independiente en la región. Tenemos una campaña que se llama Periodismo de Valor, hashtag Periodismo de Valor. Ingresen por favor a esa campaña y participen también aportando y permitiendo que este tipo de actividades se sigan realizando. Gracias a todos por la participación, por estar en este tiempo y de nuevo, Gabriela, gracias por todas las ilustraciones que nos das y tu conocimiento. Una feliz Bueno, tarde para todos.